Hello guys, how are you? My name is Yulainis Mendoza, I am English teacher. De verdad que me alegra enormemente poder saludarlos. Espero que ustedes y sus familias gocen de muy buena salud en este duro momento. Confiemos en Dios que todo esto pueda terminar pronto para volvernos a encontrar y darnos un caluroso abrazo. Mientras todo esto pase, vamos a estar compartiendo mucho por este medio. El teacher Carlos Montes, la Miss Jessica Valera y yo queremos que sepan que hemos hecho este trabajo con toda la dedicación y el amor del mundo para que ustedes puedan seguir con sus actividades académicas. Solo queremos que ustedes tengan toda la buena disposición para atenderlo. Les aclaro que este video va dirigido a los grados tercero 01, tercero 02 y tercero 03, puesto que ha sido creado para ese nivel. Durante este video vamos a estar trabajando los pronombres demostrativos, en inglés demonstrative pronouns. Listo, nuestro aprendizaje es reconocer visual y oralmente oraciones sencillas para el cuidado del salón de clase. Teachers, Jessica Valero Prieto, Yulainis Mendoza Pérez, Carlos Montes Moreno, Grave, Third Grade, School, Institución Educativa Mayor de Valledupar, César Pompeyo Mendoza Hinojosa, año 2020. Demonstrative pronouns o pronombres demostrativos. Los demonstrative pronouns son unas palabras que están divididas en dos grupos, the singular group and the plural group. In the singular group are this and that. In the plural group are these and those. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas en español? Pues miremos la imagen. En el grupo singular tenemos this, en español es este o esta, y tenemos that, que en español es aquel o aquella. En el grupo del plural tenemos these, que su significado en español es estos, estas, y tenemos those, que su significado en español es aquellos o aquellas. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos los pronombres demostrativos o demonstrative pronouns? Los usamos cuando vamos a indicar la distancia entre un objeto y el sujeto. ¿Listo? Siempre los vamos a utilizar cuando vamos a señalar un objeto que esté lejos o cerca de mí. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos? Sabiendo que cada uno de ellos tiene una función específica, que lo vamos a ver ahora mismo. Utilizamos this cuando estamos hablando de un solo objeto que está cerca de mí. Su traducción al español es este, esta. Utilizamos this cuando vamos a trabajar con varios objetos que están cerca de mí. Su traducción al español es estos o estas. Utilizamos that cuando es un objeto, pero ese objeto está lejos de mí. Su traducción al español es aquel o aquella. Y por último, utilizamos those cuando son varios objetos, pero están lejos de mí. Y su traducción al español es aquellos, aquellas, esos y esas. Ahora, cuando yo voy a utilizar los pronombres demostrativos, yo tengo que hacer uso de dos palabras que son muy clave para la construcción de oraciones usando estos demostrativos. Esa la vamos a ver a continuación. Los pronombres demostrativos trabajan muy de la mano con el verbo to be. El verbo to be is, are. Recuerden que el verbo to be está dividido en tres, an, is, are, pero que nosotros ahora mismo solo vamos a trabajar is y are. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esas dos palabras? Recuerden que is siempre lo usamos cuando estamos trabajando un solo objeto, mientras que are es usado cuando estamos trabajando varios objetos. Ahora, ¿cuál es su significado en español? Cuando estamos hablando de un solo objeto, esté lejos o esté cerca, usamos is, que en español es o está. Por su parte, are lo usamos cuando estamos hablando de varios objetos, ya sea que se encuentren cerca o que se encuentren lejos. Y su traducción al español es son o están. Ahora bien, vamos a ver cómo trabajan los pronombres demostrativos con el verbo to be. Vamos a mirar. This siempre va a trabajar con el verbo to be is. Y su traducción al español va a ser este es o está, esto es o está.
Por su parte, this siempre va a trabajar con are y su traducción al español es estas son o están, estos son o están. Ahora miremos los otros dos demostrativos que nos hacen falta. That siempre va a trabajar con is y su traducción al español es aquel es o está, aquella es o está, eso es o está, esa es o está. Mientras que those siempre va a trabajar con are y su traducción al español va a ser aquellos son o están, aquellas son o están, esos son o están, esas son o están. Ahora vamos a repasar la pronunciación de cada pronombre demostrativo trabajando con el verbo to be. Recordemos, empezamos con el pronombre demostrativo this. Cuando estamos haciendo la pronunciación de esas dos palabras, debemos unirlas y su sonido va a ser this. Luego pasamos con these. These are. There is. Those are. Again, otra vez. This is. These are. There is. Those are. ¿Ya? Ahora vamos a mirar el vocabulario que aparece en la siguiente diapositiva y vamos a repasar su pronunciación. Ok, guys, empezamos nuestro vocabulario con adjetivos y verbos, adjective and verb. Let's start with adjective. I need that everybody please repeat with me the pronunciation. The first word is wood, madera, metal, metal, plastic, plástico o pasta, tarpaulin, tela o lona, rubber, goma. Now the verb, take care, cuidar, should, deber, damage, dañado, broken, partido o roto, throw, tirar, y por último tenemos can, poder. Ahora miremos un ejemplo de cómo vamos a hacer una construcción gramatical utilizando pronombres demostrativos, verbo to be y las palabras que acabamos de presentar en el anterior vocabulario. Para nuestra construcción gramatical hemos utilizado el pronombre demostrativo this. ¿Por qué utilizamos is? Porque es el verbo to be que trabaja con este pronombre demostrativo. Quiero que todos miren la palabra que está en un color diferente. Recuerden que los adjetivos, cuando lo estamos trabajando en inglés, siempre deben estar escritos antes del sustantivo. Por lo tanto, good es un adjetivo y pencil es un sustantivo. Si trabajamos this, es porque el objeto está cerca al sujeto y estamos trabajando un solo objeto. Es decir, que la traducción español quedó, este es un lápiz de madera. En la siguiente diapositiva presentaremos más ejemplos. Okay, guys, I need that you look at the other examples. Now, look at the picture and look at the line too. Necesito que miren la imagen y la línea. Recuerden que cuando estamos trabajando en la línea corta es porque el objeto está cerca del sujeto y cuando se trabaja un solo objeto se debe utilizar un pronombre demostrativo específico. Es por eso que para la construcción de esta oración el pronombre demostrativo es this. Entonces la oración queda construida de la siguiente manera. This chair is damaged. Esta silla está dañada. Ahora miremos la siguiente imagen. Look at the picture and look at the line too. Y miremos también la flecha. Si se pueden dar cuenta, esta línea está mucho más grande que la anterior. Entonces, eso quiere decir que el objeto está lejos del sujeto. Por tal razón, estamos utilizando el pronombre demostrativo that. That is a plastic ruler. Esa es una regla de
pasta o de plástico. Ahora miremos la siguiente imagen. Look at the picture and look at the line too. Y miren también la flecha. Esa flecha está más corta que la anterior. Estamos hablando de un solo objeto. Entonces, por eso utilizamos el pronombre demostrativo this. This is a metal green stapler. Esta es una grapadora de metal color verde. Miremos los de más adelante. Listo. En estos ejemplos vamos a mirar la imagen. Aquí ya no estamos trabajando con un solo objeto, sino con varios. Y la línea es corta. Es por eso que debemos buscar un pronombre demostrativo que sea acorde a esta imagen. Es por eso que el pronombre demostrativo es this. Y por esta razón, la construcción de esta oración queda de esta manera. These are plastic rulers. Y su traducción al español es: estas son unas reglas de plástico o de pasta. Miremos la siguiente. Son unos lápices partidos y también hay varios lápices. Pero aquí la línea es larga. Recuerden que cuando la línea es larga es porque el objeto está lejos. Por eso utilizamos el pronombre demostrativo those. Y le hacemos el acompañamiento con el verbo to be are. Entonces, la construcción de esta oración queda: those are good the pencil, those are damaged. Que su traducción al español es: esos lápices son de madera, esos están dañados. Miremos la última imagen. Estamos hablando de un escritorio que está cerca al sujeto. Entonces utilizamos el pronombre demostrativo this y el verbo to be is, porque hace referencia a una sola cosa. Entonces la construcción de esta oración queda de esta manera: this is a metal desk, this is a damage. Y su traducción al español es: esto es un escritorio de madera, este está dañado. Ahora vamos a ver las actividades que vamos a realizar. Ok, muchachos, empezamos con nuestra actividad. El primer punto de la actividad es crear oraciones usando las palabras que están en el cuadro. Create sentence using the word from chat. En este cuadro usted va a encontrar palabras que hacen parte del vocabulario visto durante este video. Pronombres demostrativos, objetos escolares, adjetivos, verbos, verbo to be. Entonces, ¿cómo va a crear usted las oraciones? Debe saber o debe tener en cuenta que la primera palabra con la que inicia su oración debe ser un pronombre demostrativo. Entonces vamos a buscar en el cuadro un pronombre demostrativo y lo vamos a ubicar. En el ejemplo, el pronombre demostrativo que yo ubiqué fue this. Luego vamos a buscar el verbo to be que trabaje con ese pronombre demostrativo. El verbo to be que trabaja con ese pronombre demostrativo es is. Luego, como estamos hablando de un solo objeto, vamos a trabajar con el artículo a. Seguido, buscamos un adjetivo y yo escogí metal, en inglés metal. Y por último, cerramos nuestra oración con un objeto escolar. Yo escogí sharpener. Entonces, nuestra construcción gramatical queda de la siguiente manera: this is a metal sharpener. De esa misma manera, usted va a crear sus oraciones. Y seguimos con el punto número 2 de nuestra actividad. En este punto, usted va a crear un póster usando imágenes, recortes, para luego crear oraciones acerca de esas mismas imágenes. Do one poster where you use some pictures, then create sentence about them. ¿Ya? Le explico. Usted va a buscarse un octavo de cartulina y va a buscar en sus libros viejos o en revistas viejas algunos útiles escolares. Los va a recortar y los va a ir pegando en su póster. De cada útil escolar que usted pegue en su póster va a crear una oración teniendo en cuenta la construcción de las oraciones anteriores que se presentaron. Les deseo muchísimos éxitos en la realización de sus actividades. También quiero recordarles que cada grado debe enviarle las actividades a su profesor de inglés. Es decir, el grupo de tercero 01 debe enviarle las actividades a la Miss Jessica. El grupo de tercero 02 debe enviarle las actividades a la Miss Yulainis. Y el grupo de tercero 03
debe enviarle las actividades a Mr. Carlos. En la primera diapositiva, usted va a encontrar el correo de cada uno de los profesores donde usted debe enviarle las actividades. Recuerde también que se le va a enviar un formato de Word donde estas actividades van a estar allá para que usted también pueda descargarlas y pueda transcribirlas a su cuaderno. ¿Cómo va a enviar las actividades? Muy sencillo. Usted va a tomarle una foto a la realización de cada actividad y va a mandarla al correo de cada profesor. En el punto número 2 debe hacer algo diferente. Es decir, también va a tomar fotos, pero va a tomar fotos cuando usted esté empezando a hacer su póster, va a tomar foto en el momento de la realización de su póster y al resultado final. Les deseo muchísimas bendiciones, que el Señor siempre me los acompañe y que los cubra con su manto poderoso. Hasta luego.